porque nos permites seguir adelante, porque nos permites vivir larga vida sobre la tierra, Señor, porque nos das bienes y riquezas, porque sanan nuestros cuerpos, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu amor, gracias por tu gran bondad. Gracias porque estás con nosotros en este tiempo, gracias porque nos libras de todo ataque del maligno, del lazo del cazador y de la peste destructora. Gracias, Señor, porque ninguna plaga toca nuestras moradas. Gracias te damos por la vida, gracias por la sanidad, gracias, Señor, por la larga vida sobre la tierra, gracias por los bienes y las riquezas, gracias porque todo esto proviene de ti, Padre, que nos has dado en Cristo Jesús la bendición. Gracias por redimirnos de toda maldición. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Espíritu, sabiduría y de revelación lo desatamos en esta noche, en esta tarde, noche, Señor, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos revelas tu palabra en el nombre de Jesús, porque crecemos en fe para mover montañas, porque esta semilla, tu palabra que será implantada en cada corazón, no regresará vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviado. En el nombre de Jesús, todo el honor, la gloria y la alabanza sean para ti, Señor Jesús. Amén. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos inspiras a hablar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de habla hispana, que nos van a ver de manera directa a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco, así como de manera diferida, pues igual estos videos están en nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara. También ahí pueden ustedes escuchar, ver videos y nutrirse de la preciosa palabra del Señor. Ok, pues vamos a lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 8 y continuamos con el tema que se llama Deuteronomio capítulo 8 versículos 17 y 18. Se llama el plan financiero del reino de Dios. Ok, pues cada persona sean bendecidos en este día. Cristo les ama, nosotros también, y el Espíritu de Dios tiene una palabra específica para ustedes. Dice así la palabra de Deuteronomio 8, capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ese poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Gracias, en el nombre de Jesús. Esta palabra proviene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Edificación abundante para cada persona que nos ve y nos escucha y puede, en el nombre de Jesús, ser edificados. Ok, plan financiero del reino. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todo creyente? Después de recibir a Cristo Jesús, yo creo que Dios no nos quiere, principalmente, que estemos enfermos, ¿no? Segundo, que seamos de corta vida, pues Él no quiere que tengamos que morir a corta edad. Yo creo en lo mínimo 120 años, hasta los 147 años yo creo que podemos vivir sobre la tierra. Adicionalmente, a vivir larga vida. Yo creo que Él no nos quiere pobres. Digo, no quiere que estemos pobres, más bien. Él nos ama. Si estamos pobres, nos ama aún estando en la pobreza, pero yo no creo que Él quiera que estemos pobres, principalmente porque hay un evangelio que tenemos que predicar a las naciones, y para predicar el evangelio se necesita principalmente el financiamiento, y ese financiamiento lo da Dios a sus hijos, bueno, aquellos que creen, ¿no? Aquellos que creen en bienes y riquezas. Por eso hay un propósito específico del reino, para que todo creyente en Jesús sean bendecidos económicamente, financieramente hablando. El pueblo judío no cree en la pobreza, difícilmente cree en la pobreza. El pueblo judío, al contrario, apartaba una parte de los diezmos que se daban para los pobres. Pero la mentalidad de un judío, ni en el tiempo del Señor Jesús, ni anteriormente, ellos no creían que tenían que ser pobres, porque ellos tenían su padre Abraham, que había sido riquísimo en oro, en plata, en ganado. Ellos tomaban como ejemplo los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y ninguno de ellos fue pobre. Podemos ver la riqueza en cada uno de ellos, ¿ok? Entonces el pueblo judío no tiene esa mentalidad de pobreza. Desafortunadamente la pobreza o la mentalidad de pobreza entró en el cristianismo. Desafortunadamente tenemos que decirlo, pero así es.
Entre más pobre, más le agradamos a Dios. Es un concepto totalmente satánico que se metió a la iglesia de Cristo. Los judíos regularmente, el pueblo de Israel regularmente no creía en que la gente tenía que ser pobre. Ellos creían, tan es así que Deuteronomio 8:18 es parte del libro de la ley que ellos leen. Es parte de la Torá. Es parte de sus mandamientos. Es parte de las instrucciones de Dios para sus vidas. O sea, dice, nunca, no digas en tu corazón que es el poder y la fuerza a tu mando los que te han traído esta riqueza. Significa que había riqueza en el pueblo de Israel. De Egipto salieron con oro y con plata, ¿sabe usted? Cuando salieron de una esclavitud salieron con oro y con plata. Y no había enfermos en sus tribus, dice la palabra de Dios. Dice, es que cuánto más ahora que no somos Israel, que ahora somos hijos del Dios viviente, ese que creó los cielos y la tierra. Ese que es el Dios de Israel, ahora es nuestro Padre celestial. Si Israel no lo quería pobre, sino al contrario, le dice, acuérdate de Jehová o Yahvé tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas. Si Él permitió darnos el poder al pueblo de Israel, cuánto más a sus hijos, cuánto más a su iglesia, cuánto más a aquellos que fueron redimidos y que fueron comprados por el derramamiento de la sangre del Señor Jesús, cuánto más nosotros. Así que debemos de quitar toda mentalidad de pobreza, toda mentalidad de que no se puede, amigo de internet. Tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece y que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmarse un pacto que hizo con Abraham, y el pacto es que las naciones que estuvieran en Cristo Jesús, según Gálatas capítulo 3, iban a ser benditas todas las naciones. Y en Hebreos capítulo 6, versículo del 11 al 14 nos habla precisamente de que no seamos perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la constancia heredan promesas. ¿Y cuál fue la promesa que juró Dios por sí mismo? Le juró a Abraham, dice, de cierto te bendeciré. Y Dios nuestro Padre no es un Dios que nada más nos bendice, sino que nos bendice con abundancia. Eso es lo más maravilloso. Hebreos 6:14 ahí viene, ¿no? ¿Cuál fue la promesa que juró por sí mismo? Cuando Dios jura por sí mismo, es que no hay nadie más grande en el universo, no puede jurar por alguien más grande. Si Él jura por sí mismo y lo que juró fue la bendición, pero bendición abundante. ¿Bendición qué significa? La manifestación de una vida plena y abundante aquí en la tierra, incluyendo larga vida, incluyendo salud a nuestros cuerpos, incluyendo vida eterna, incluyendo bienes y riquezas, incluyendo paz en nuestro corazón. Realmente eso es bendición. Ok, pero ¿qué necesitamos conocer como creyentes para poder que esa bendición se manifieste, esa bendición abundante? Bueno, tenemos que creer principalmente. Una de las cosas importantes que nosotros debemos de creer, que la pobreza es un hecho y es una condición del hombre que entró, del hombre pecador, cuando entró el pecado por un hombre llamado Adán. Él introdujo por su pecado la maldición. Es decir, la pobreza es parte de la maldición, por eso no nos corresponde a nosotros que estamos en Cristo Jesús. Cristo nos redimió de esa maldición, Gálatas 3:13. Dice su palabra. Entonces, ¿por qué no debemos de aceptar la pobreza como parte de nuestra forma de vivir en el tiempo que estemos sobre esta tierra? ¿Por qué no la debemos aceptar? Porque es parte de la maldición. Principalmente. Segundo, porque dice Santiago capítulo 5 que Jesús vino a los pobres de este mundo para que fueran ricos en fe y herederos de su reino. Dos cosas. Porque es parte de la maldición. Yo no debo aceptar esa pobreza porque Cristo vino a los pobres para que fueran ricos en fe y herederos de su reino. Tercero, ¿por qué no debo de aceptar la pobreza? ¿Por qué no debo aceptar la pobreza como parte del plan de Dios? Porque no es parte del plan de Dios. ¿Por qué no debo aceptar la pobreza? Porque soy un imitador de Cristo. Y Cristo, ya estuvimos viendo el domingo pasado, viernes pasado, que Cristo no fue pobre. Porque si decimos que Cristo fue pobre, estamos diciendo que Cristo anduvo en maldición y que operó en maldición. ¿Entendemos ahí? Ok, vimos varias cosas. Vimos dónde estaba la casa de Jesús, ¿verdad? Junto al mar. Una de sus casas está junto al mar. Vimos algunos errores doctrinales donde decía, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Lo dijo en una ciudad intermedia entre Samaria y Jerusalén.
un lugar desértico donde no había una población. No tengo donde recostar mi cabeza, en ese contexto histórico lo dijo el Señor Jesús. También pudimos ver que reyes de la tierra vinieron al nacimiento, 2 años después del nacimiento del Señor Jesús, y le dieron ¿qué? Incienso, oro y mirra. O sea, le dieron, incluía el oro. ¿Okay? ¿Qué más vimos? Vimos que el Señor Jesús tenía un tesorero tranza, ¿no? Y que manejaba como mínimo 200 denarios, que estamos hablando, no sé si eran $9,000, algo así, ¿no? Según yo eran como $9,000 que manejaba diario en su tesoro. Y el tesorero era Judas. Pudimos ver que el Señor Jesús practicaba ¿qué? La filantropía, ¿no? Que era muy común que les dieran a los pobres dinero, era muy común. Alguien que es pobre y que vivió, como dicen y tienen un concepto errado del Señor Jesús. Dicen que fue harapiento, que anduvo con guarachitos, todo pobrecito. No puede darle un pobrecito a otro pobre. Él de su tesoro, de que más o menos en la época actual estamos hablando, que manejaba a diario $9,000. El Señor Jesús les daba a los pobres dinero. Era muy común que los discípulos dijeran, ¿a dónde van a ir con la bolsa del tesoro del Señor Jesús? Bueno, van a darle a los pobres. Era algo muy común y los discípulos siempre pensaban en ello, ¿ok? Le decía a Judas, ve a darle a los pobres. Practicaba la filantropía el Señor Jesús, le daba a los pobres. Ahora vamos a ver, como parte del entendimiento que debemos de ser, dice 1 Corintios 11:1, que yo debo ser imitador de Cristo. Dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Debo imitar a Cristo, ¿ok? Muy bien, entonces también vimos que le dio... Cuando le dio de comer a los 5,000, creo que había 200 denarios. Vimos a una mujer que utilizó un perfume que costaba 300 denarios, el salario aproximadamente de un año, de un asalariado de un año. Eso costaba el perfume con el que aquella mujer estaba ungiendo los pies del Señor Jesús. Así es que podemos ver, ahora vamos a ver las mujeres que le daban dinero y servían al Señor Jesús. Un pobre principalmente muy difícil va a tener sirvientes. Mateo 27. Si Jesús no fue pobre y yo soy un imitador de Jesús, entonces no tengo por qué ser pobre. ¿Me entiende? Si ahorita alguien está pobre, no tiene ni qué comer, no estamos haciendo referencia más bien debe pensar, amigo de internet, que no se va a quedar toda la vida en esa pobreza. Por eso le estamos hablando para que renueve su mente cuál es la perfecta voluntad de Dios para su vida. Dios no desea que usted esté pobre, aunque lo ama siendo pobre, pero no quiere verlo en esa pobreza toda la vida. Por eso tiene que renovar, cambiarse el chip de su mente, donde le decían que entre más pobre agradaba más a Dios. Son conceptos, son ideologías solamente humanas y satánicas. Eso de que entre más humilde agrado a Dios, yo creo que la Biblia no lo registra así. Al contrario, si vamos al libro de, ahorita estamos en Mateo capítulo 27, ¿verdad? Mateo capítulo 27, pero si vamos, ahí lo vamos a dejar en el 27, 55, pero vamos a Proverbios capítulo, creo que es Proverbios capítulo 22, creo que por ahí viene. Vamos a verlo nuevamente, vamos a buscarlo aquí en la palabra. Veamos cuál es la remuneración de alguien que es humilde. Dice en el libro Proverbios 23. Proverbios capítulo, déjeme ver, es el capítulo 22. Proverbios 22, 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración o la recompensa o el pago de la humildad y del temor o el respeto a Dios.
riquezas, honra y vida. En otras palabras, esa es la recompensa por ser humildes. Lo que quiere decir que la humildad y la pobreza no tienen nada que ver, porque la pobreza es una condición del hombre, del ser humano. Y la humildad es una actitud del corazón de las personas, ¿ok? No tiene nada que ver la humildad con la pobreza, nada que ver. Cuando alguien dice, entre más humilde, y cuando dicen, es muy humildita la persona, vive en una chocita, no, eso no es un sinónimo, vaya, de humildad. La humildad es aquel que es manso, instruible en escuchar y recibir y practicar y obedecer la palabra de Dios. Ese es un humilde. Un humilde no tiene nada que ver la humildad con pobreza, porque dice que el que es humilde recibe riquezas, honra y vida. Riquezas, abundancia financiera, honra, reconocimiento y vida en abundancia. Esa es la recompensa por ser alguien humilde. Es decir, humildad no tiene nada que ver con pobreza. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ahora vamos a Mateo 27, las personas, mujeres que le servían al Señor Jesús. Por eso creemos que el Señor Jesús no fue pobre. Mateo 27, versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. ¿Ok? ¿Qué hacían estas mujeres? Servían a Jesús, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué queremos darle a entender a nuestros amigos que nos ven por internet? Que Jesucristo tenía sirvientes. ¿Captamos ahí? Ahora, dígame usted, si le dijo a Pedro, si le dijo a Juan, si le dijo a Mateo, si le dijo a todos los 12 discípulos, porque Pedro tenía esposa. ¿Cuántos saben que Pedro tenía esposa? ¿Sí tenía esposa? Ok. ¿Cuántos saben que a los 12 discípulos que seguían a Jesús se tenían que alimentar? Si Jesucristo era pobre, ¿cómo podía alimentar a 12 familias? A 12 discípulos con sus familias. ¿Cómo los podía alimentar? Si era pobre. Yo creo que nadie hubiera seguido a Jesús. Oye, Jesús, tengo hambre, mira, ya traigo la tripa seca. Tengo mucha hambre, ¿cómo le hago? ¿Quieres que te siga? Pero si no tengo que comer, ¿cómo le hago, Jesús? O sea, significa que sí manejaba dinero para poder alimentar a 12 familias. Es 12 de sus discípulos más sus familias. Imagínense los chilpayates del apóstol Pedro. ¿Qué iban a comer esos niños? Andaban todos esqueléticos y lombricientos ahí. No, mi hermano. Yo creo que el Señor Jesús le suplía sus necesidades a ellos. Si le dio de comer a 5,000 personas, ¿usted cree que no había milagros creativos para darle a alimentar a sus discípulos y a las familias de sus discípulos? Por supuesto que sí. Dice, estaban allí unas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, Mateo 27:55, sirviéndoles. Había alguien que es pobre. Yo creo que es muy difícil que un pobre tenga sirvientes, ¿no? Principalmente porque no tiene cómo pagarles. ¿Estamos de acuerdo ahí? 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Había mujeres que servían a Jesús? Ok, ahora vamos a Lucas 8. Alguien que es pobre no puede tener sirvientes. Lucas capítulo 8. ¿Quiénes eran esas mujeres? Lucas capítulo 8, versículo 2. Desde el 1 vamos a ver al versículo Lucas 8 del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba a todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Nuevamente, 12 discípulos. ¿Qué comían los discípulos de Jesús? Dígame, ¿qué comían? ¿Comían aire? ¿Rebanadas de aire, como decía mi abuela? No creo que hayan seguido a Jesús si comían rebanadas de aire, ¿ok? Versículo 2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, aquí nuevamente nos dice Lucas que estaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente o servidor de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían. ¿De qué le servían esas mujeres? De sus bienes. En otras palabras,
Chuza, intendente de Herodes, cree que era una mujer prominente económicamente hablando. Pero esas personas aportaban para el ministerio del Señor Jesús, ¿sabe usted? Lucas capítulo 8, versículo 3, ¿ok? El versículo 3 es el que nos habla. 8, versículo 3. Si lo analizamos en otra traducción, con la finalidad de tener un entendimiento más claro, dice así. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, también iban con él Juana, la esposa de Cusa, el encargado de la casa de Herodes. Mire quién era la esposa de quién, de la encargada de la casa, el encargado de la casa de Herodes, esposa de él. Y luego dice Susana y muchas más, ¿qué significa? Que eran 2, 3, eran muchas mujeres las que servían a Jesús y seguían a Jesús. Estas mujeres ayudaban ¿con qué? Con su dinero a Jesús y a sus apóstoles o discípulos. Esas mujeres proveían ¿de qué? Económicamente para el ministerio del Señor Jesús. Para que vean que no era pobre. Habían personas que aportaban de sus bienes para el ministerio. Y ahorita en la actualidad muchos cristianos que están en contra de dar para el reino de Jesús, ¿no? Es que ya no tienes que diezmar porque pertenece a la ley, dicen ellos. Óigame, por amor a Jesús la gente daba para su ministerio, ¿no? Una de ellas, María Magdalena, mujer que vence los 7 demonios. O sea, ¿cuántos demonios no sacó de un cristiano que ahorita no creen dar para el reino? ¿Cuántos demonios no le sacó? ¿De cuántos demonios no los hizo libre Jesús? Como para que todavía digan que no tienen que dar para el reino de Jesús. Están en contra del evangelio, de la prosperidad bíblica, la prosperidad financiera bíblica. No la de los lobos rapaces que andan por internet viendo a ver que todo lo quieren vender. Como unos de la iglesia de los brasileños que dicen que te venden hasta el agua bendita que la traen de allá supuestamente del río Jordán. Y que te venden una arena de por allá, no sé qué, del río Jordán y no sé qué más venden y te lo revenden. Que cuando oras por ellos por un milagro de sanidad, te están cobrando 200 pesos. O sea, esa es gente que solamente son lobos rapaces que andan buscando el dinero a la gente. Pero sí hay una prosperidad financiera bíblica que viene de parte del Señor, ¿me entiende? Y nosotros por agradecimiento contribuimos para su reino, que yo creo en diezmos y ofrendas. Pero yo creo en diezmos y ofrendas para que se financie el reino de Jesús aquí. Yo no creo en diezmos y ofrendas para que principalmente su servidor, pues yo no cobro ni un 5. Yo no cobro un salario aquí, ¿ok? Y ya lo he dicho muchas veces. Yo sé que suena raro, pero por eso hablamos de diezmos y ofrendas. Porque su servidor diezmo ofrendo y no cobro un salario, ¿ok? Si hay pastores que cobran porque el pastor es digno de un salario, bueno, que lo hagan. Que lo hagan. Nunca va a ver usted en este canal de Fe por Guadalajara, Ministerios Palabras de Jalisco, nunca va a haber un letrero que diga siempre en este ministerio y este es el número de cuenta. Nunca lo va a ver. ¿Por qué razón? Porque yo creo que así como Dios les financia a empresarios cristianos que son muy ricos, yo creo que Dios igual me va a hacer rico en unos meses y en unos años más. De tal manera que no voy a tener necesidad de un salario. Pero nunca va a haber en las pantallas, amigo internet, nunca va a haber un número de cuenta donde usted siembra en este ministerio. Si Dios me puso en el ministerio de Fe por Guadalajara, si Dios me puso aquí, Dios me va a patrocinar con las personas que Dios me ponga dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque les estamos dando esta enseñanza y no nada más esta enseñanza es teórica, sino también es práctica de cómo generar riquezas a través de un sistema financiero que está funcionando ya ahorita y que gente del mundo se está haciendo rico, pero ahora nosotros vamos a entrar en ese sistema financiero que viene de parte del Señor, yo lo creo firmemente. Vamos a entrarle ahí y vamos a ser muy ricos. En unos años más vamos a ser muy ricos. No necesitamos ponernos en nuestra pantalla que gente siembre de otros lugares porque ellos siembran en sus iglesias. Que ellos siembren en sus iglesias. Hay que dar la oportunidad que siembren en sus iglesias. No poner mi número de cuenta para que la gente siembre acá. Si yo le digo a la gente que siembra en este ministerio, significa, en otras palabras, que Dios no es el que me está supliendo aquí en Jalisco. Si yo lo pongo así, ¿me entiende?
Por eso yo creo que yo voy a ser igualmente rico que cualquier persona por fuera. Prefiero mejor la riqueza esa a la riqueza que estamos mendigando, en otras palabras, a ver qué gente Dios mueve su corazón para que financie este ministerio. Yo creo que no debe ser así. Por eso para mí uno de los ejemplos, de los grandes ejemplos de fe y de la prosperidad financiera bíblica es Jesse Duplantis. Ese hombre dice, en las últimas conferencias que dio ahora, no sé si en el 2020, dice, ya le voy a decir a la gente que ya no me mande porque ya no sé qué hacer con tanto dinero. Gente le aporta en su ministerio, ya le voy a decir a la gente que ya no me mande porque ya no sé qué hacer con tanto dinero que tengo. En otras palabras, ese hombre vive de sus inversiones. Es un hombre muy rico, pero él es rico y vive de sus inversiones. Él no necesita que la gente dé para poder cobrar un salario, mi hermano, aunque yo creo que recibe un salario. Y yo creo que la gente da más así, porque si este hombre es tierra deseable, este hombre no anda viendo a ver de dónde le dan para poder que se suplan las necesidades de una iglesia, mi hermano. Yo creo que si Dios nos puso en la iglesia Fe y Pueblo Guadalajara, Dios va a suplir, sin necesidad de poner un número de cuenta por internet. Yo sí lo creo, porque Dios me va a enriquecer, me va a hacer rico a mí, en unos años más, en unos meses más, en unos años más. ¿Ok? Eso es lo que yo creo, mi hermano, porque yo creo que el mismo Dios que hizo rico a Carlos Slim, y él está en un sistema del mundo, fíjense, pero porque practicó principios espirituales, no siendo hijo de Dios. Mire, vamos a Romanos 10. Me gustaría que en Romanos 10 pudiéramos ver, ok, mujeres servían con sus bienes a Jesús, ¿sí? Nuevamente, ¿se acuerdan cuando vimos la historia de aquel hombre donde dijo Jesús que eran más sagaces los hijos de este mundo? Los hijos de este siglo eran más sagaces que los hijos de luz, ¿sí recuerdan? Nuevamente, ¿por qué estos hombres son ricos? Porque practican principios espirituales bíblicos, no siendo hijos de Dios. Romanos capítulo 10. Versículo 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Cuando usted lee ese texto bíblico, obviamente que estamos hablando en el contexto de Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Sabe usted que la palabra salvo, la palabra sotería incluye no nada más salvación para irnos al cielo, sino incluye salvación de peligros, es decir, protección divina. Incluye la palabra salvación, la palabra sotería, incluye también que Él nos libra de situaciones complicadas financieramente hablando o materiales. Nos libra de problemas materiales, es decir, de la pobreza nos libra también. Eso significa, la palabra sotería también significa que nos libra de la enfermedad. Serás salvo, significa seré salvo para irme al cielo, sano para vivir larga vida, y también significa la palabra sotería, salvo de la pobreza. Y en ese mismo contexto donde dice que no hay diferencia entre judío y griego, sino que Dios es rico para todo los que le invocan. En ese mismo contexto dice el versículo 19, también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora, ¿por qué Dios se manifiesta a gente de este mundo? Porque algunos positivistas, cuando usted los escucha, dice, todo lo que el hombre siembra cosecha. ¿Qué dicen los positivistas? Que no debes de estar pobre. Mencionan textos bíblicos. Yo he escuchado positivistas que no son nacidos de nuevo y mencionan textos bíblicos. Mencionan la ley de la siembra y la cosecha. Mencionan de que el que le da al pobre le presta al Señor. Esos textos bíblicos yo los he escuchado. Mencionan a Abraham como el padre de la fe, un hombre que fue riquísimo en oro, en plata, en ganado. Y así mencionan textos bíblicos y llegan a la conclusión, los proverbios de Salomón utilizan. Llegas a la conclusión que gente del mundo está utilizando
está operando más bien en leyes espirituales de siembra y de cosecha. Ellos creen que deben de darle a los pobres. Por eso ellos practican la filantropía. Ellos crean asociaciones civiles, fundaciones donde hay que ayudar a gente que no tiene que comer. Ancianos que no tienen un hogar. Niños de la calle, etcétera y etcétera. Ellos practican el dar y ¿qué cree? Ellos le llaman ley de atracción. Yo doy, se me regresa más. Yo doy, se me regresa más. En otras palabras, practican también el hablar positivamente con nuestros labios. Ya ahorita el cristianismo está tan tergiversado que hasta los que se dicen o se denominan sana doctrina, dice que la confesión positiva no es parte de la palabra del Señor. Cuando Él dice que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Y ya no creen en la confesión cuando dice que confesemos. Cuando Jesucristo mismo dijo en Marcos 11:23, porque de cierto digo que cualquiera que dijere, confesare, dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que confiese le será hecho. ¿Ok? Y ya no cree el cristianismo, critica la confesión de la palabra. Yo no estoy hablando confesiones de palabras positivas, estoy hablando confesiones de la palabra de Dios. Y ya lo andan criticando, por eso es que no prosperan esa gente. La otra vez leí, creo, un proverbio, entendemos que Romanos capítulo 10, versículo 20 dice que me manifesté a los que no preguntaban por mí, entendemos esa parte. Gente que practica leyes espirituales bíblicas y que les va bien económicamente. Por eso usted va a encontrar mucha gente rica. Porque se quita la mentalidad de pobreza, aunque no sean nacidos de nuevo, pero practican leyes espirituales bíblicas. ¿Entendemos ahí? Difícilmente te van a hablar negativo ellos. Difícilmente te van a decir no puedo, no tengo, no sé cómo le voy a hacer. Difícilmente lo mencionan eso. Esas frases ya vienen en el cristianismo evangélico y Satanás introduce esas frases para darles, en otras palabras, para demostrar la incredulidad del ser humano respecto a los bienes y las riquezas que provienen de nuestro Dios. La perfecta voluntad de Dios es que también tengamos bienes y riquezas, y más cuando se trata de que su reino va a ser expandido sobre la tierra a través de esos bienes y esas riquezas, ¿ok? Por eso nuevamente insisto, no vamos a poner ni un letrero ni un número de cuenta, porque creemos firmemente que esta congregación tienen que ser ricos y no dependemos que nos envíen euros de otro lugar para poder que este ministerio se financie. No dependemos de otra gente, excepto que no seamos pastores y maestros y que seamos solamente predicadores que predicamos por internet, y si la gente siembra, bueno, esa es otra situación, pero nosotros no estamos en esa situación, somos pastores y maestros. El Señor nos puso una congregación, esta congregación tienen que ser muy ricos para que financien este ministerio, ¿ok? Y Dios lo va a financiar a través de los congregantes de esta iglesia, no poniendo letreros por internet para que nos depositen. Yo no creo en esa. Okay, yo no creo en eso. Yo no creo por gente de afuera que tenga que venir a financiar este ministerio. Yo creo que nosotros debemos ser ricos para aportar o financiar este ministerio. ¿Okay? Si llegan ricos más adelante, los vamos a hacer más ricos, es todo. ¿Entendemos ahí? Por eso me gusta el ministerio de Jesse Duplantis. Porque ese hombre, su dinero está continuamente siendo invertido. Continuamente está, no sé si en bolsa de valores, en mercado de divisas, pero continuamente ese hombre está ganando dinero. Es riquísimo, nunca ha tenido un déficit en su ministerio, nunca ha tenido problemas por pagar la renta de su local, o inclusive ahora creo que ya lo construyeron sin deuda la iglesia que ellos tienen, que les costó millones, la compraron sin deuda. Yo creo que es mejor así, ¿no? Andarle diciendo a la gente por internet, aporten para que este ministerio salga adelante. Significa que el ministerio o la iglesia donde están no tienen fe todavía para que sustenten el propio ministerio. ¿Ok? Pero por eso los tenemos que hacer ricos ustedes, a través de este tipo de enseñanzas y a través de la manera práctica de cómo invertir desde poco y hacernos ricos. La manera práctica la estamos dando. Por eso hemos dado nuestro teléfono para decirles a las personas que nos ven a través de estos medios que hay un plan financiero ya en operación práctico, que lo recibimos de otro hermano en Cristo, y la idea creativa llegó. El poder para hacer las riquezas llegó a través de otra persona que nos pasó, por decirlo así, el tips. Nos pasó
El poder para hacer las riquezas, ¿qué significa nuevamente? Insisto en mucho al respecto. ¿Qué significa el poder? Significa ideas creativas, significan conceptos, significa una inteligencia sobrenatural o sabiduría sobrenatural para saber en qué vamos a invertir nuestro dinero para que produzca más, ¿ok? Significa que el que está siendo pobre va a tener el capital de aportación para que invierta, etcétera, etcétera, etcétera. Significa conexiones financieras, tierra deseable para que otra gente venga a aportar juntamente con usted y usted se haga socio a esa persona para que lo haga rico a esa persona y usted se haga rico a través de que otras personas lleguen a aportar su dinero juntamente con el feligrés, ¿ok? Pero ya tenemos la empresa que se dedica a hacer ese tipo o a generar riquezas. Solamente es cuestión de que nos llamen, damos la información a cualquier persona. No tiene por qué ser pobres. Si no nos llaman, bueno, de aquí a 5 años ellos van a ver la diferencia en la iglesia Faith Power Guadalajara. Van a ver la diferencia. Los demás se van a quedar simple y sencillamente como el chinito, ¿no? ¿Cómo dice el dicho ese? Milando nada más. Pero vamos a ser muy ricos en la iglesia Faith Power Guadalajara. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el que menos tiene al que más tiene, vamos a ser muy ricos. Y a cada persona que crea que nosotros podemos darle la idea creativa para decirle cómo hacer esa riqueza y que nos vea a través de estos medios de comunicación. Nuestro corazón principalmente está en ayudar a las personas, a que otros, llegó la idea creativa a su servidor, llegó otro hermano en Cristo, otro hermano en Cristo me pasó la idea creativa y yo la quiero retransmitir porque ni siquiera proviene de mí, ni siquiera surgió en mí, vino de otra persona, vino directamente del cielo. Para este tiempo, para nosotros, para enriquecernos. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, porque necesita el evangelio expandirse más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? En 5 años comenzar a construir la iglesia para 5,000 personas, una bodega, ¿ok? Pero ¿qué necesitamos hacer en este tiempo? Bueno, de mañana en 8 días salir a predicar a las calles, llevar el evangelio a las calles, porque gente necesita conocer a Jesús, ser salvos en este tiempo, ¿ok? Y si queremos llenar un local de 5,000 personas y no salimos a predicar, entonces ¿cómo lo vamos a llenar? No queremos un local vacío, pues tenemos que salir a predicar el evangelio. Muy bien, entonces de este sábado al otro vamos a salir a las calles nuevamente a sanar a los enfermos, a predicar a Jesucristo, a predicar la salvación a través de Cristo Jesús. Muy bien, entonces fui hallado de los que me manifesté, aquellos que no preguntaban por mí. Dios se manifiesta a través de leyes espirituales en gente que practica solamente conceptos bíblicos para ser ricos. Y les ha funcionado. Al cristianismo no le ha funcionado porque cree que tienen que ser pobres. Y la mentalidad de que entre más pobres más agradan a Dios y que entre más pobres son más humildes y que humildad es igual a pobreza, está extendida entre el cristianismo evangélico. Por eso yo lo veo que sufren mucho. Una de las preguntas que me hacía una persona, oye, ¿por qué los cristianos son tan pobres? Y ahora yo le puedo decir, no, los cristianos ya no vamos a ser pobres, ahora vamos a ser ricos. Pero los cristianos que no creen en esto, mi hermano, pues simple y sencillamente van a seguir siendo pobres. Y Dios le está hablando a través de este medio a cada persona que nos ve por internet. Está en YouTube, en nuestra página Faith Power Guadalajara. Ya el plan financiero de Dios a través de la iglesia Faith Power Guadalajara lo estamos dando a conocer a través de YouTube, medios de comunicación. Así es que no va a quedar porque Dios no les habló a ellos. ¿Me entiende? No va a quedar por eso. Así que tenemos que ser nosotros ricos de aquí en la iglesia Faith Power Guadalajara. Para que construir esa bodega y no decir que nos mandaron euros de España o de otra ciudad que nos mandaron euros para poder construir y comprar el terreno. No es así. Vamos a crear empresarios, aquí lo que queremos crear, empresarios poderosos financieros. Para que al rato usted esté diciendo como Jesse Duplantes, ¿qué hago ahora con tanto dinero, Señor? Dame sabiduría para ver qué hago con este dinero. Por eso le estamos dando una instrucción de lo que usted tiene que aprender para que cuando llegue el dinero no se nos vuelva loco. ¿Me entiende? Para que cuando llegue el dinero no ande pensando en hacer otras cosas, sino principalmente el reino de Jesús, invertir en el reino de Jesús. Y usted pueda vivir una vida abundante aquí en la tierra, que seamos tierra deseable y que la gente diga, ¿sabes qué? Dios realmente está con ellos. Así como decía que estaba con José. Eso es lo que vamos a hacer, tierra deseable, para que gente vea que realmente el evangelio de Cristo funciona, tanto en salvación eterna, como en sanidad, como en larga vida, como en bendición financiera.
en todas las áreas, y ya está la manera práctica, el concepto, el poder, la idea creativa para hacer riquezas de una manera práctica. Nosotros se lo traspasamos a nuestros amigos que nos ven por internet. Todos tienen derecho a ser ricos. Todo cristiano tiene derecho a ser rico. ¿Y qué más que nosotros queremos darle la información completa para que ellos puedan también ser ricos? Yo dispongo mi corazón a apoyarles en ese sentido. Dedicar una hora del tiempo que yo tengo en la semana para, si me hablan por teléfono, poder explicarles de qué se trata, ellos también puedan ser ricos. No nos queremos quedar con la información, no somos egoístas. Por lo menos yo no soy egoísta, pero ustedes tampoco creo que sean egoístas, ¿verdad? ¿No? Queremos compartir con nuestros amigos de internet esa riqueza y que al rato no digan después que pasó 5 años, oye, ¿cómo le están haciendo en la iglesia Free Pueblo Guadalajara para construir esa bodega para 5,000 personas sin deuda? ¿Cómo le están haciendo? Bueno, así con las mismas ideas creativas que Dios les dio a Jesse Duplantis, que construyeron su edificio y su congregación sin ninguna deuda. Nosotros no vamos a pedirle prestado a ningún banco, a ninguna persona para construir nuestra propia iglesia. Nosotros lo vamos a hacer con la riqueza y el poder para hacer las riquezas que el Señor ya nos manifestó, ya nos está manifestando en este tiempo. Entonces, ¿qué entendemos del Señor Jesús? ¿Qué entendemos de la palabra? Que gente ha practicado leyes espirituales y le fue bien. Carlos Slim, otras personas que no tienen a Cristo, pero hay la historia de un hombre llamado, este hombre llamado, bueno, aunque ahorita no me gustaría darla, pero iba a hablar un poquito de la historia de Colgate. Quisiera terminar nada más con esto del Señor Jesús. Había mujeres que servían de sus bienes al Señor. Lucas capítulo 8, versículo 3, mujeres que servían de sus bienes. Por eso Jesús no fue pobre. Por eso una de las cosas por las cuales no debemos ser pobres, porque somos imitadores de Jesús, ¿ok? Por eso no tenemos que ser pobres. Jesús fue rico, nosotros tenemos que ser ricos también en nombre de Jesús. Metámonos en esa mentalidad que tenemos que ser ricos, no desesperarnos solamente, sino seguir creyéndole al Señor en esa área, ¿ok? Entonces, ¿por qué no debo ser pobre? Porque soy un imitador de Cristo. ¿Por qué no debo ser pobre? Porque la pobreza es parte de la maldición. ¿Por qué no debo ser pobre? Porque Cristo vino a los pobres para hacerlos ricos en fe y herederos de su reino. ¿Por qué no debo de estar pobre? Porque Cristo ya pagó el precio por la pobreza. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara a nosotros y por la fe recibamos la bendición. ¿Por qué no debemos de ser pobres los creyentes en Jesús? Porque somos embajadores, 2 Corintios capítulo 5. Me recuerden el domingo hablarles de la historia de Colgate, ¿ok? 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces somos embajadores. ¿Qué es un embajador de un país, de un reino? Dígame, ¿qué es un embajador? El embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, que lo envían a México. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos cuando envía el embajador a un país? Lo deja a sus propias, a ver cómo le hace para comer, a ver qué casa renta y a ver dónde vive. ¿Usted cree que así es el gobierno de un país cuando manda un embajador a otro lugar? El de México, que lo envían a Estados Unidos o a cualquier país, mi hermano, le suple todo económicamente de tal manera que viven en abundancia. Si somos embajadores de Cristo ahora aquí en la tierra, porque eso dice la Biblia, ¿usted cree que Él no nos va a suplir para vivir una vida abundante? Claro. Por eso estamos dándole la idea creativa, no nada más teóricamente lo que Dios dice en su palabra, que usted tiene que ser rico, sino también la manera práctica de hacer la riqueza, ¿ok? La manera práctica de hacer la riqueza. Nosotros se la podemos dar a cualquier persona que nos vea por internet. Realmente no se trata de decir, bueno, al pastor Sergio Soto dice que Dios le dio la idea creativa. A mí no me la dio, se la dio otra persona, pero me llegó a mí. No es mía la idea, viene de Dios y se fue moviendo de un lado a otro hasta que llegó a conocimiento de su servidor, y yo se los retransmito a ustedes, ¿ok? No quiero que si yo fuera egoísta, yo me hubiera quedado con la idea creativa. Y al rato usted me hubiera visto de repente, ¿cómo le hace el pastor? ¿Y cómo le hace?
Ya compró el local, ya compró el terreno, ya está construyendo. ¿Cómo le hace el pastor? Ya compró su casa, ya compró su carro de la... ¿Cómo le hace el pastor? ¿Qué hace alguien que es egoísta? Se queda nada más con la bendición para él y no la retransmite. Como yo no he sido egoísta ni con la palabra, ni la manera en que ministro, inclusive cuando ministro sanidad, yo les enseño también, vamos a tomar ya un curso de sanidad, para que usted ministre como su servidor ministra, es el mismo Espíritu Santo que me usa a mí, lo va a usar usted. Asimismo, el mismo Espíritu de Dios que me dio el poder para hacer las riquezas, yo se lo retransmito, porque es el mismo Espíritu Santo que usted le va a la idea creativa, o va a adoptar esta idea creativa para que haga las riquezas. Es el mismo Espíritu de Dios. Si Él me va a manifestar todo eso a mi vida, también a usted. Él no hace excepción de personas, sino que Él opera a través de la fe de todo creyente. Entonces somos embajadores. El reino de los cielos me debe suplir a mí todo lo que yo requiero para vivir en abundancia, ¿sí o no? ¿Usted cree que Jesucristo no me debe suplir casa para vivir? ¿O tengo que estar toda la vida rentando? Yo no creo que debo estar toda la vida rentando. ¿Ok? Conjuntamente con la congregación me va a dar la casa o del local para la congregación. ¿Usted cree que si el Señor Jesús me envió como embajador y soy su embajador para andar predicando el evangelio, las buenas nuevas, enseñando a la iglesia, ¿usted cree que Él me iba a dejar sin automóvil? No, mi hermano, Él también me va a suplir automóvil. Y así sucesivamente, Él nos va a suplir qué comer, cómo alimentarnos, o sea, todas las cosas, vestido, bebida, ropa, todo Él nos va a dar porque somos sus embajadores. Ningún país envía a su embajador y lo deja a sus propias expensas a ver qué sucede. No, somos embajadores. Por eso no debemos de estar pobres, porque somos embajadores de Cristo, ¿ok? Debemos de representar al Señor Jesús. Somos sus representantes. ¿Por qué no debemos de estar pobres? Porque requerimos contribuir para la extensión del reino y la predicación del evangelio. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8, segunda de Corintios 9, 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, ¿qué significa? Ocupa casa, va a tener casa. Ocupa vehículo, va a tener vehículo. Pastor, pero todavía me veo en mi bicicleta. Va a tener vehículo. Y ya está más próximo a lo que usted puede pensar. Pero tiene que ser diligente, ¿ok? Entonces dice que abundemos, nos da todas las cosas lo suficiente para que abundemos para toda buena obra, es decir, para construir la congregación, que tenemos el local para la congregación y la iglesia, que tenemos que construir, ¿ok? Dentro de 5 años vamos a comenzar ya a comprar el terreno. Versículo 12, 2 Corintios 9 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, ¿ok? Entonces, ¿por qué no tenemos que ser pobres? Porque requerimos contribuir para el evangelio. Por eso Cristo no quiere que estemos pobres, porque quiere que abundemos, que vivamos bien, somos sus embajadores, pero también para que su reino sea extendido por toda la tierra. ¿Por qué no debemos de estar pobres? Bueno, para disfrutar las riquezas. ¿Ok? Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, mi hermano. Las riquezas son también para que las disfrutemos. ¿Estamos entendiendo? Las riquezas son para que las disfrutemos. Para eso es. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 17. A los ricos de este siglo, de este mundo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Qué significa? Ahora, aquí el detalle es que ese texto bíblico tenemos que interpretarlo correctamente. ¿Las riquezas son inciertas? ¿O poner la esperanza en las riquezas es incierto? Si yo pongo mi confianza en el dinero que tengo, pues ya tengo
ya completé 3 millones de dólares, ya el Señor me dio 3 millones, son 60 millones de pesos mexicanos, o 4 millones, ya son 80 millones, ya con eso puedo vivir toda mi vida. Mi confianza es que a través de esos 4 millones de dólares yo ya puedo vivir hasta mi vejez y dejarles una herencia y unas empresas a mis hijos para que vivan bien. Y la gente dice, bueno, pues ya para qué quiero a Dios. Pues ya soy rico, ya obtuve lo que quise, ya Dios, mi amuleto, ya me sirvió para tener riqueza. Mucha gente cree que es amuleto, ¿no? Como los que pasan cadenas de oración. Hermana, repitan esta cadena de oración para que le vaya bien a todo el mundo. Ahorita vamos a Proverbios 30, ¿me lo recuerdas, por favor? Dice, las cuales son inciertas, o sea, no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué nos da las cosas en abundancia aparte de contribuir para su reino? Ahora sí, para que me vaya a un restaurante de Mazatlán, comerme el mejor zarandeado, y otro en Los Mochis, comer el mejor zarandeado y disfrute en la playa, debajo de una palmera, con una hamaca y un rico coco con camarones y un agua de piña con stevia, por favor. Entonces, ¿en quién debo poner mi esperanza? En el Dios vivo, porque nos da todas las cosas, no en escasez, no poquito, no regular, no mediano, sino en abundancia. ¿Y para qué son esas cosas aparte de contribuir para el reino de Jesús? Ahorita leímos, ¿verdad?, que Él nos da abundancia para que contribuyamos para toda buena obra. Pero también ahora nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos también. Es decir, las dos cosas se van a cumplir. Uno, para contribuir para el reino, para comprar y construir esa congregación que requerimos aquí en Jalisco, pagada sin deuda, pagada por los congregantes de esta iglesia que van a ser ricos y millonarios, empresarios. Nosotros vamos a pagar la iglesia sin necesidad de que gente de afuera venga a aportar para el ministerio, lo vamos a hacer nosotros, porque yo creo que Dios nos va a hacer ricos a nosotros. Y si alguien de afuera va a ser rico, le pasamos la información para que sea rico, para que contribuya en su iglesia. ¿Entendemos? Entonces nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Entendemos ahí? Es decir, parte de la riqueza es que nosotros podamos vivir bien. Que podamos vivir, o sea, ahora sí que dignamente, en ese sentido, de que la gente pueda ver de que le está yendo bien económicamente, ¿qué está haciendo? Llega y le pregunta a usted, bueno, pues acércate a Cristo primeramente, segundo, te doy ese poder, esa idea creativa para que haga riquezas, pero vente a Cristo para que viva larga vida y disfrutes esa riqueza. ¿Entendemos? Por todas y cada una de esas razones que les di, 6 motivos por los cuales no debemos de estar pobres, esa es la perfecta voluntad de Dios. Por eso no debemos de estar pobres. Por esa razón. ¿Y son razones qué? Son motivos bíblicos por los cuales no debemos estar pobres. ¿Entendemos? Y ya concluimos con Proverbios. Creo que es Proverbios 30, a ver si... Creo que es eso. Debemos de quitarnos todo concepto errado. Hay muchas partes que vienen en la Biblia. Hay muchas partes que vienen en la Biblia, pero debemos de saber qué parte nos corresponde aplicar y de qué manera aplicar a nosotros. Porque hay gente que lee la Biblia y dice, pues dice la Biblia eso, ¿no? Y luego dice, ya que entras en un análisis contextual de ese texto bíblico y te das cuenta que pues, no coincide con la interpretación que le dieron, ¿me entiende? Ok, no coincide. ¿Qué nos dice? ¿De 38? Exacto. Vanidad y palabra mentirosa, Señor, apártala de mí. Hasta ahí va bien, ¿no? Palabra mentirosa, apártala de mí. Dice, este texto bíblico, la otra vez lo mencioné, pero no sabía dónde estaba, ¿no? Hay mucho cristiano que lo menciona, que dicen, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Hay gente que anda pidiendo, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y luego ellos mismos reflexionan y dicen, Señor, no me des pobrezas, ni me des riquezas, manténme con el pan necesario.
¿por qué basarme en un proverbio para decir efectivamente que es la perfecta voluntad de Dios para nosotros? Cuando tenemos toda la información bíblica desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde José, desde el Señor Jesús, gente que fue próspera económicamente. ¿Por qué basarme en Proverbios 38 para yo expresarle al Dios Altísimo, que es mi Padre Celestial, que Él me ha puesto como embajador aquí en la tierra para que lo represente a Él delante del mundo espiritual aquí en la tierra? ¿Por qué tener que decirle no me des pobreza ni me des riqueza, manténme con el pan necesario? Y el cristianismo, este texto bíblico lo menciona mucho. Por eso su mentalidad es que van a tener solamente lo necesario para vivir. Cuando la Biblia dice que sobreabundemos para toda buena obra, que sobreabundemos para que lo disfrutemos también. ¿Entendemos? ¿Por qué no me des pobreza ni me des riqueza? Manténme con el pan necesario. O sea, ¿por qué Satanás lo llevó a ese texto bíblico? Para que estén abriendo su bocota y maldiciendo su vida. Porque es lo único que puedo ver en ese texto bíblico, maldiciendo su vida. Ahora, ¿quién le escribió? Ni siquiera fue Salomón. Ni siquiera fue David. ¿Quién fue? Un hombre llamado Agur. Agur. Palabras de Agur, hijo de Jaque, de la profecía que dijo al varón a Etiel y Eucal. Era uno, creo que era un siervo de Salomón ni siquiera era Salomón. Ahora, ¿quién fue el que pidió sabiduría a Dios y era un hombre muy sabio? La mayor parte de los proverbios se le atribuyen, bueno, todos los proverbios de antemano, se le atribuyen a Salomón. Vamos a ver la sabiduría de Salomón. Los proverbios que se le atribuyen a Salomón, vamos a ver qué es lo que dijo Salomón. Ese hombre fue riquísimo. ¿Por qué? Porque le pidió a Dios sabiduría. ¿Qué es sabiduría? El poder para hacer las riquezas. Sabiduría para crear riquezas aquí en la tierra. Y esa sabiduría, ese poder para hacer riquezas, esa sabiduría de Dios ya nos llegó la idea creativa, ya está. Ahora ya tenemos que ponerle en operación ahora. ¿Ok? Entonces no era Salomón, ¿estamos entendiendo? Entonces aquel hombre que le pidió sabiduría a Dios no fue el que escribió este proverbio, como para decir, fue inspirado por Dios, decir no me des pobreza ni me des riqueza, manténme con el pan necesario. ¿Fue inspirado por Dios? No, mi hermano. Así como Job 1:21 dice, Jehová dio, Jehová quitó. Del vientre salí de mi madre, ¿cómo dice? Y al vientre volveré otra vez. Sea el nombre Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Será inspirado por Dios? No. Era un hombre perturbado, hablando de las consecuencias malas que le habían sucedido. Entonces, este proverbista no era ni siquiera Salomón, era Agur. ¿Ok? Tan solo ve el versículo 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Dice, ni tengo entendimiento de hombre. Dios mío, el mío está diciendo que no tiene entendimiento. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia. Si te está diciendo que no aprendió sabiduría, ni tiene la ciencia del Dios, del santo, cuando se refiere al santo, se refiere al Dios Altísimo. ¿Okay? Si dice que no tiene ni la sabiduría ni el entendimiento del santo, entonces ¿por qué tienes que creer? Ni me des riqueza, ni me des pobreza, dame el pan necesario, Dios mío. Un hombre sin sabiduría, Agur, siervo de Salomón. ¿Ok? Dios mío. Ahora, ¿por qué dijo este hombre Agur en su ignorancia? ¿Por qué dijo, versículo 8, no me des por esa me des riqueza, manténme con el pan necesario? ¿Por qué dijo eso? No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, por eso ese hombre estaba limitado, pero en su corazón. Porque no me des pobreza ni riqueza, ¿por qué? ¿Por qué no me des pobreza ni riqueza? Porque puedo llegar a irme tan bien, me sacie comida, me vaya
todo económicamente bien y me olvido de ti. Entonces el problema no es la riqueza, el problema es el corazón de Agur, que al tener riqueza se iba a separar de Dios. Pero alguien que realmente ama a Dios, amigo de internet, no te puedes separar de él por la riqueza. El problema no es la riqueza, el problema era el corazón de Agur. O que siendo pobre hurta y blasfema el nombre de mi Dios. O sea, no entiendo. O sea, ni pobreza ni riqueza. Entonces, ¿qué quería? Pues término medio, Señor. Entre como que me das y como que no me das. O me das y me quitas. Como mucha gente cree que Dios da riqueza y él mismo les quita la riqueza. Ya sé. Bueno, el caso es que era Agur. ¿Estamos entendiendo? Y esa frase yo la he escuchado en el cristianismo. No me des pobreza, no me riqueza. Y muchos, ya ves, hermano, como la palabra de Dios dice, no me des riqueza ni me des pobreza, manténme con el pan necesario. En el mundo pastoral, diciendo esa expresión. Y criticando a los que creemos una prosperidad financiera bíblica. Dios me quiere rico y voy a ser rico en el nombre de Jesús. Y usted también si lo cree. En el nombre de Jesús vamos a ser ricos. Millonario reconocido de renombre como lo fue Abraham. Así es la perfecta voluntad de Dios, que la gente vea que Él bendice la obra en nuestras manos, porque lo dice Deuteronomio 28, porque Jesucristo bendijo esos panes y esos peces y se multiplicaron de tal manera que comieron 5,000 personas más sus familiares. Y realmente esa es la bendición de Dios, que la riqueza venga a nuestras vidas. Y yo creo que el poder para hacer las riquezas ya lo tenemos. Ya está la idea creativa y aún vienen más ideas creativas para generar más ingresos y más rápidamente se agilicen y se cumpla el propósito perfecto de Dios para todo embajador de Cristo. Que sean suplidas sus necesidades, abunden para toda buena obra y abunden para que disfruten esas riquezas. Y la gente pueda ver según lo que dice Malaquías capítulo 3, 11 y 12, que somos tierra deseable y que la gente pueda venir a preguntarnos ¿quién te dio esa riqueza? Y nosotros decir claramente fue el Dios Altísimo el que me ha proveído, como dijo Abraham cuando le dio la riqueza a aquel hombre que venía a destruir aquellos reinos en Génesis 14. Y como dijo Abraham, no voy a tomar nada de tu mano para que no digas que tú me bendeciste, sino que entender que esa bendición venía del Dios Altísimo que bendecía a Abraham. No tomaré nada de tu mano para que no digas que tú fuiste el que me bendeciste, sino que mi bendición viene del Dios Altísimo. Y Abraham fue riquísimo en oro en plata y ganado. Es el padre de la fe y nosotros somos linaje descendientes de Abraham, según Gálatas 3, 28 y 29. Así es que toda la riqueza del reino nos corresponde a nosotros y la vamos a tomar por la fe. Yo declaro que vienen bienes y riquezas a mi mano, en el nombre de Jesús. Tierras, terrenos, edificios, locales comerciales, empresas vienen a mí en el nombre de Jesús. El oro, la plata, el dinero, dólares, euros, yen y cualquier otra moneda, llega a mí esa riqueza en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que tendremos el capital suficiente para comenzar a invertir en un sistema financiero que nos dé rendimientos poderosos. En el nombre de Jesús, que vamos a tener para comprar de contado el terreno y construir la congregación dentro de 5 años en el nombre de Jesús. Pero yo creo que puedo llegar a comprar una casa de contado también en el nombre de Jesús. Vehículos, todo lo que requerimos para hacer tu obra, Señor, yo declaro que llegan a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Yo declaro el poder para hacer la riqueza. Riquezas se agilizan y llegan a mis manos en el nombre de Jesús, Señor, porque primeramente pongo el reino tuyo y tu justicia y todo eso me es añadido en el nombre de Jesús. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué carro tendré? ¿Qué casa tendré en el nombre de Jesús? Llegará por añadidura. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Rey. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Reciban a Cristo en su corazón. Dígale, Señor Jesús, si usted no lo conoce, no lo tiene en su corazón, dígale, Señor Jesús, antes de esos bienes y las riquezas, yo te quiero a ti, Jesús. Te recibo en mi corazón.
Declaro con mi boca que eres mi Dios, mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús te recibo en mi vida. Paso de muerte a vida y ahora puedo creer que cuando parta esta tierra, después de haber cumplido larga vida, haber sido rico, me voy a ir contigo al paraíso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Domingo 11:30 estaremos transmitiendo nuevamente y viernes 7:30, 7:45 de la siguiente semana. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Sea bendecido, sea sano. El poder para sanar ahora está en sus cuerpos, ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Larga vida la declaramos sobre cada oyente a través de estos medios, bienes y riquezas en el nombre de Jesús.